todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver la regla número 9 de la derivada del coseno de una función. Esta nos dice que la derivada con respecto de x del coseno de una función u va a ser igual al menos seno de la función u por la derivada de u con respecto de x. En el ejemplo número 1 tenemos que la función f de x es igual al coseno de 6x cúbica. Lo que está entre paréntesis pues va a ser la función u. La vamos a apuntar aquí como u es igual a 6x al cubo. Esta función u la vamos a derivar. Para ello vamos a utilizar la regla número 3 y vamos a definir quién va a ser nuestra constante. La constante pues va a ser 6 y la potencia n va a ser 3. La regla número 3 nos dice que se multiplica la constante por n. Entonces sería 6 por 3, 18. Y se va a poner a la x con una potencia de n-1. Como n tiene un valor de 3, le quitamos 1, nos quedan 2. Aquí ya tenemos entonces la derivada de u. Y aquí tenemos lo que es u. Es así que para derivar nuestra función f de x, vamos a seguir los pasos que se indican en la regla de la derivada del coseno de u. Para ello primero vamos a apuntar menos seno de u. Entonces ponemos aquí menos el seno y tenemos que u tiene un valor de 6x cúbica, entonces apuntamos aquí 6x cúbica. Después nos dice que debemos de apuntar la derivada de u. La derivada de u tiene un valor de 18x al cuadrado. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 18x al cuadrado. Se acostumbra que los términos que no tienen a la función seno se pasen hacia la izquierda. Entonces nos va a quedar f' de x es igual a menos 18x al cuadrado que multiplica al seno de 6x al cubo. Esta es entonces la derivada de nuestra función f de x. En el ejemplo número 2 tenemos la función f de x igual a 4 por el coseno de 5x cúbica menos 4. Vamos a identificar que el 4 es una constante y lo que está entre paréntesis después del coseno pues es la función u. Entonces vamos a escribir aquí la constante es igual a 4 y u es igual a 5x al cubo menos 4. Vamos a derivar u, por lo cual debemos de aplicar la regla número 4 y derivar término por término. En el primer término aplicaremos la regla número 3 y vamos a ver que la constante es igual a 5 y que n es la potencia, es igual a 3. Entonces vamos a tener aquí para el primer término la multiplicación de la constante por n sería 5 por 3 son 15 y ponemos x elevado a una potencia de n-1. Sería 3 menos 1, nos queda 2. Ahora vamos a derivar el segundo término, que es menos 4, aplicando la regla número 1, que nos dice que la derivada de una constante es igual a 0, así que ya no lo apuntamos. Ahora ya podemos derivar nuestra función f de x aplicando la regla de la derivada del coseno de una función. Entonces, como tenemos una constante que está multiplicando al coseno de la función, esta constante la vamos a poner aquí, multiplicando. ¿Y a quién va a multiplicar? Pues al menos seno de u. Entonces vamos a apuntar menos seno de u. U tiene un valor de 5x al cubo menos 4 y ponemos aquí 5x al cubo menos 4 que se va a multiplicar por la derivada de u. La derivada de u tenemos que es 15x al cuadrado. Entonces sería por 15x al cuadrado. Lo que sigue es multiplicar 4 por 15x al cuadrado. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a 60x al cuadrado que multiplica a menos seno de 5x al cubo menos 4. Ahora vamos a multiplicar 60x al cuadrado por menos seno de 5x cúbica menos 4. Esto nos va a quedar como f' de x es igual a menos 60x al cuadrado por el seno de 5x al cubo menos 4. Este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. En el tercer ejemplo tenemos que la función f de x es igual a coseno cuadrado de 3x más 5. Para derivarla la vamos a reescribir de la siguiente manera. Nos va a quedar entre corchetes el coseno de 3x más 5 y nos queda elevado todo al cuadrado. Ahora sí, esta función ya la vamos a derivar aplicando la regla número 7. Todo lo que está dentro del corchete va a ser u y la potencia va a ser n.
Entonces tenemos que u es igual al coseno de 3x más 5 y n va a ser igual a 2. Entonces, si seguimos la regla número 7, nos dice que primero debemos de apuntar n. Entonces, tenemos que en la derivada de la función f de x apuntamos primeramente el valor de n, que es 2. Este se va a multiplicar por u elevado a una potencia de n menos 1. U es el coseno de 3x más 5. Ponemos aquí coseno de 3x más 5. Elevado a una potencia de n menos 1, pues nos quedaría, como n tiene un valor de 2, 2 menos 1 es 1. Pero como tenemos una potencia de 1, la potencia no se escribe, así que nos queda igual como teníamos de coseno de 3x más 5. Después la regla 7 nos dice que debemos de apuntar la derivada de u con respecto de x. Aquí por lo pronto vamos a ponerle la derivada con respecto de x de u, que sería coseno de 3x más 5. Ahora vamos a obtener la derivada del coseno de 3x más 5 aplicando la regla de la derivada del coseno. Primero vamos a apuntar quién es u. U es lo que nos queda dentro del paréntesis después del coseno. Entonces tenemos que u es igual a 3x más 5. Y ahora obtenemos la derivada de u, para lo cual aplicamos la regla 4 que nos dice que tenemos que derivar cada uno de los dos términos que tenemos en nuestra función. Para el primer término aplicaremos la regla número 2 que nos dice que la derivada de una constante por x pues es una constante. Entonces para la derivada del primer término ponemos la constante que es 3. Ahora derivamos el segundo término que es más 5 utilizando la regla número 1 que nos dice que la derivada de una constante es igual a 0 y entonces ya no lo ponemos, sería más 0. Es así que aplicando la regla de la derivada del coseno debemos apuntar primeramente menos seno de u. Entonces nos quedaría menos seno de u, tenemos que u tiene un valor de 3x más 5, apuntamos aquí 3x más 5. Nos indica la regla de la derivada del coseno que debemos de multiplicar ahora por la derivada de u. La derivada de u tiene un valor de 3, entonces multiplicamos por 3. Al multiplicar menos seno de 3x más 5 por 3, vamos a tener la multiplicación de signos. Menos por más da menos. Entonces nos va a quedar menos 3 que multiplica al seno de 3x más 5. Volviendo a la derivada de nuestra función, vamos a apuntar el término que teníamos primero a la izquierda. Entonces nos va a quedar como 2 por el coseno de 3x más 5, que multiplica al resultado que nos dio de la derivada del coseno de 3x más 5, y esto fue menos 3 por el seno de 3x más 5. Lo que sigue es multiplicar 2 por menos 3 y vamos a tener que la derivada de nuestra función va a ser igual a menos 6 por el coseno de 3x más 5 por el seno de 3x más 5. Ese es entonces el resultado de la derivada de nuestra función.